Hola, estimados alumnos de Introducción a las Ciencias Sociales de la Preparatoria Andrés Quintana Roo. Este video tiene como propósito pues explicar un poco la rúbrica con los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta para elaborar su reflexión respecto al COVID-19. Aquí está el propósito del trabajo que ustedes van a realizar en equipos de 2 o 3 personas. Se trata de explicar algunos de los procesos o fenómenos derivados de la aparición y expansión del COVID-19, que en apariencia es un tema que pertenecería a ciencias como la química, la biología, la salud, pero que las ciencias sociales también tienen mucho que decir a través de conceptos y categorías propios de las ciencias sociales. Y nosotros vamos a utilizar, bueno, ustedes van a utilizar, a optar por una de las dos posturas que ya revisamos, que es el positivismo de Comte y el funcionalismo de Durkheim. Ustedes van a optar por una de esas dos. Bien, en cuanto a los criterios y elementos que debe tener su trabajo, vamos con la parte de la introducción. La introducción no debe contener o no debe exceder 150 palabras. Dentro de la introducción se debe presentar el tema, objeto de reflexión, presentar también la postura teórico-metodológica por la que se optó, expresar por escrito la pregunta que se plantea para abordar el texto. Es decir, este texto debe tener una pregunta central que se va a resolver a lo largo del desarrollo. Van a describir por escrito el objetivo del texto que se redacta. Eso es en cuanto a la introducción. En cuanto al desarrollo, después de la introducción viene el desarrollo, donde en una primera parte ustedes van a dar cuenta de que cuentan con el conocimiento general sobre la perspectiva teórica que ustedes escogieron, sea el positivismo o el funcionalismo. Van a responder argumentativamente a las siguientes preguntas. ¿Quién es el principal autor o exponente de la perspectiva que ustedes tomaron? ¿Cuál es el elemento central de la sociedad de acuerdo con la perspectiva teórica? Sea el conocimiento en el caso del positivismo, o sean las instituciones sociales y el hecho social desde el funcionalismo. ¿Cómo se define a la sociedad desde la perspectiva asignada? ¿Cuáles son los conceptos principales de esa perspectiva? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales de acuerdo con la postura que ustedes hayan tomado? En cuanto a esto de responder argumentativamente a las preguntas, argumentativamente quiere decir que sus respuestas están construidas de 3 elementos: la información o datos respecto a la postura teórica, la referencia a la fuente donde salió esa información y la opinión o aporte que ustedes hacen y que sirve de evidencia del sentido que tiene ese dato dentro del trabajo. Si recuerdan, esto es lo mismo que les había yo solicitado dentro de su participación dentro de clase, que tenía que tener estos 3 elementos. Y bueno, vamos ahora al tercer apartado, conocimiento conceptual respecto a la postura teórica. Durante el desarrollo, es parte del desarrollo, se contestan las siguientes preguntas empleando los conceptos y categorías de la postura que ustedes decidan. ¿Cómo se explican las acciones de las personas en México ante esta pandemia del COVID-19? ¿Cómo se explican desde la perspectiva teórica que ustedes adoptaron? ¿Cómo se explicarían las medidas tomadas por el gobierno de México, como por ejemplo la sana distancia y el aislamiento, desde la perspectiva teórica que ustedes escogieron? ¿Cómo puede explicarse desde su postura los efectos sociales y económicos que ha tenido esta pandemia y que estamos viendo ya? ¿Cómo se explicaría desde su perspectiva las medidas tomadas a nivel internacional? Sabemos que han sido diversas dependiendo de los países y regiones, pero pues más o menos ahí tendríamos que tener una idea de qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo explicaría su postura teórica el papel que han jugado los agentes internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, las empresas transnacionales, los centros financieros, la bolsa, los bancos, en relación con la pandemia del COVID-19 de acuerdo a su postura teórica? Y el siguiente apartado es el apartado de conclusión. Tiene que tener como máximo 300 palabras. Responde a la pregunta planteada en la introducción.
y debemos retomar la pregunta inicial para responderla después del desarrollo. Señalar si se cumplió el objetivo planteado al inicio y de qué manera se cumplió. Resaltar la importancia de su perspectiva teórica para entender estos problemas derivados de la pandemia de COVID-19, por qué su postura teórica es mejor, por qué optaron por ella. Y señalar las dificultades y aprendizajes logrados en la realización del trabajo. Piensen, por ejemplo, aquí en dificultades, podemos mencionar pues esto de que no podemos reunirnos de manera personal para poder hacer el trabajo y que tenemos que hacerlo coordinados a través de las redes sociales, incluso las clases, a través de internet, pero pues esto también, este tipo de dificultades también nos permite lograr algunos aprendizajes, ¿no? Entonces, de eso tienen que añadirlo dentro de su conclusión. En cuanto a los criterios de formato para la recepción y evaluación del trabajo, debe estar elaborado en el procesador de textos Word. El tipo de letra del cuerpo del trabajo debe ser Times New Roman, tamaño de fuente 11 puntos. Los encabezados y títulos también deben ser el mismo tipo de letras, pero deben estar en 12 puntos y con negritas alineados hacia la izquierda, pegados hacia la izquierda. Los subtítulos, en caso de que ustedes coloquen subtítulos, deben ser en letra Arial, igual, 11 puntos, con letra cursiva alineados a la izquierda, y por lo menos deben incluir tres referencias bibliográficas confiables en formato APA al final del trabajo. Deben utilizar ustedes citas de dos tipos. Pueden ser citas textuales cortas o de paráfrasis, pero deben ser en formato APA, sexta edición y tercera en español. Debajo de la asignación, del espacio de asignación en Edmodo, les voy a dejar un link para que puedan revisar los criterios del formato APA. Y debe tener una hoja de portada con escudo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, nombre de ustedes, del equipo de los elaboradores y la fecha de entrega, que es el día 3 de abril en el horario de la clase, en el horario correspondiente. Y bueno, eso sería en términos generales lo que incluye esta rúbrica y los criterios que ustedes deben de cubrir. También en la parte de la asignación de Edmodo les voy a dejar un ejemplo de cómo algunos autores o filósofos contemporáneos explican desde sus conceptos esto del COVID y sus efectos. Entonces, no para que ustedes saquen citas de ahí o información de ahí, sino para que ustedes se den una idea de cómo se puede utilizar una perspectiva filosófica, teórica, para explicar un fenómeno. Y bueno, en términos generales, pues eso es todo. Les recuerdo, la entrega es para el 3 de abril en el espacio de Edmodo, dentro del horario de clase. Recuerden que es importante que ustedes se entreguen en tiempo y forma para que puedan recibir su evaluación y retroalimentación. También les recuerdo que este trabajo no tiene la intención de que ustedes se reúnan. No es para que ustedes se reúnan. Recuerden, debemos estar en nuestras casas. Ustedes deben coordinar su trabajo a través de las redes, a través del internet, correos electrónicos, Facebook, WhatsApp o alguna otra aplicación por la que puedan estar en contacto para que puedan coordinar su trabajo y entregarlo a tiempo. Repito, no es una justificación porque yo les esté pidiendo que ustedes se reúnan en la casa de alguien, ¿no? Eso espero que quede bien claro. Saben que estamos en una contingencia sanitaria, que por cuestiones de salud y seguridad debemos evitar salir, reunirnos con más personas y pues debemos mantener nuestra sana distancia. Espero que esta emergencia pase pronto y nos podamos reunir nuevamente dentro de la escuela y pues que tengan ustedes
pasen ustedes excelente día y pues hasta la próxima.